Okay. Good afternoon, good morning, Buenas good evening, tardes, buenos buongiorno, días, buenas bonjour, bom noches. dia. Welcome everyone to this eighth Bienvenidos, session bienvenidas already, a esta part of a octava scaling up health adaptation sesión measures to meet the climate ya change challenge de in the Americas. este And today we're going curso, to cómo talk fortalecer about a las very medidas de adaptación important en salud and para difficult enfrentar el topic of desafío scaling up health del cambio adaptation climático and en leaving no one las behind. Américas. I am Y Hilary hoy vamos Eijkemans, a hablar de the cómo Director ampliar of the las Department medidas of de Social and adaptación sin Environmental dejar a nadie Determinants for Health atrás. Equity at the Pan American Health Organization and the Office of Este the World Health curso es Organization. And ofrecido en I'm very pleased to colaboración be your por el moderator Consorcio today. Global And as I de said, the topic Educación of en today Clima and y the speakers of Salud, today Health are going to be Canada, very la exciting, Organización and so Mundial we de la look Salud, forward entre to a very otras. interesting Y coming hoy 90 vamos minutes. a tener So una sesión muy interesante let's en los próximos look 90 at the minutos. usual. So as you know, there is Vamos a ver interpretation, English, la- French, los temas de Portuguese, and todas las Spanish. sesiones. You're going to Tenemos need que it esta today sesión because we have speakers es in different en languages. inglés, So español, please portugués o go to the francés. interpretation Pueden button and make sure that you elegir have the right el idioma que interpretation. deseen escuchar en la We all parte know inferior all de the la schools are pantalla, supposed to be in English. seleccionando We are la very, very interpretación de su grateful to be idioma. part of this very important Es un gusto ser course parte schedule. As I said de already, este at session 8, curso. Scaling Up Health Y Adaptation, hoy Leaving No One estamos, como Behind, les focusing decía, on en la equity or sesión health equity 8, in this session. ampliación de la adaptación del sistema And de of course, salud, you already no dejar know a the nadie course atrás. objectives. Por I supuesto que won't ya go through conocen that. los You have the objetivos slides, del you'll get curso, them. así que This no is the vamos a same entrar as en every time, but we're going detalle, to look maybe a little bit pero at sí vamos a session hablar de los 8 objetivos de aprendizaje objectives. para la sesión Here, de hoy. oh, sorry. We have as your learning objectives Tenemos to identify the key identificar los principles of principios inclusive clave de scaling la up ampliación and inclusiva recognize y how poorly reconocer cómo planned los or esfuerzos de implemented adaptación adaptation mal efforts can, planificados o mal without us implementados warning, pueden to empeorar inadvertently inadvertidamente las worsen health disparidades disparities. en This is materia de extremely salud. important. Esto es muy Then importante. we're going to, Luego one of the tenemos objectives is to distinguish distinguir between entre consultas tokenistic simbólicas y consultation, enfoques de participación and significativa meaningful cuando se engagement trabaja approaches con when grappling comunidades with diverse diversas. communities. We also are going to Tenemos understand the también purpose of comprender la indigenous importancia health adaptation, de la adaptación and to sanitaria recognize the dirigida basic por principles for personas respectful indígenas y reconocer los collaboration with principios indigenous básicos para communities, una colaboración and to respetuosa recognize con las warning comunidades signs indígenas. that Y adaptation finalmente, initiatives reconocer las may señales de have alerta que indican que las inequitable iniciativas de impacts, adaptación and to pueden tener understand efectos the desiguales y opportunities comprender las oportunidades que through the ofrecen VME las for better evaluaciones de monitoring and impacto y las surveillance to actividades de make seguimiento y vigilancia para the course corregir correction. So el rumbo. very important topics. As we all Entonces, know, any of vemos this que is, son if we do not temas muy properly interesantes. from the very beginning take into Sobre account the las vulnerabilities preguntas, and the populations in si situation of vulnerability, it can de make the situation logística, worse, even despite our best porque efforts. esto es So algo we que have si no this lo tenemos en 90-minute cuenta desde session. el principio, We are going to have an puede opportunity hacer to have Q&As dificultar los points, and we esfuerzos have de only two adaptación. speakers today, La but plenty sesión good durará time 90 for that. So minutos. please Tendremos enter your una questions parte para for the preguntas y presenters respuestas al in the final. Las Q&A that you preguntas a lo see largo de also la on your sesión screen. las pueden And you ir will have the escribiendo session en video la parte que recording, dice slide Q decks, y and A en la resources parte de abajo de will la be made pantalla, available y to los you as recursos usual. estarán a disposición un So tiempo después en you el know sitio web what del you need to curso. do in order to get Como ya saben, your certificate. para So obtener el again, I'm certificado not del going into curso, that. You have seen that in the no vamos a past. entrar en detalle hoy. Ya saben que And we're necesitan happy la that you're here asistencia. today in this session. Es un So this gusto que certificate estén of en participation will have esta to account sesión. Para el 8 or more certificado, of those lo que lifetime cuenta sessions and plus the final exam. es la asistencia a 8 o más Well, sesiones I'm por sure you're all Zoom. ready
y to that exam in a few more sessions. Next one, please. pasar el examen And of course, final, we have our que WhatsApp supongo group, que ya so está todo el please, mundo again, use preparadísimo para those, ese examen. the QR code, También the les link so that you're invitamos part of our a WhatsApp group, participar and en el also that you grupo de can connect WhatsApp with del others and receive curso important para course information and intercambiar con otras reminders. personas Now comes, y of obtener course, the información most importante. important Pueden part of the entrar, session. acceder con este código I'm going to QR. introduce Y the ahora vamos a ver presenters quiénes that we're going to son have los today. So we ponentes have de hoy. Dr. Shane Kidd, Tenemos co-director al and senior doctor Sean scientist Kidd, of the Institute for Mental codirector Health Policy y Research científico principal del at the Instituto University of de Toronto, Investigación de Department of Políticas de Salud Psychiatry. Mental He has en a Toronto, en el impressive Departamento de CV. I want to Psiquiatría. just Tiene mention that un his area of currículum focus, impresionante. including climate Simplemente change and health equity, mencionar que se developing enfoca en interventions for cuestiones de equidad y individuals cambio with climático e severe mental illnesses intervenciones and youth who have en experienced personas homelessness. He para engaged in que han trials, housing experimentado stabilization intervention for estar en youth situación experiencing de calle, homelessness and digital health interventions for juventud severe mental illness and que addiction. está He has sin also hogar, founded the global and y national también fundó knowledge mobilization networks in las his area of redes de poverty, health, movilización de and climate conocimiento a change. nivel nacional So y global para with that, trabajar en las áreas de let me pobreza, just quickly also salud y cambio introduce climático. Patricia, and then Y we're going to go rápidamente back to también voy a Celine. presentar a So Patricia Patricia. Suarez Torres, she's Patricia one of the Suárez indigenous peoples of Torres, Muri, que pertenece al of the pueblo Department of indígena Amazonas in Muruí Colombia. del She departamento is a de Amazonas professional en social work Colombia. specialist in Es human rights, profesional master de degree in trabajo sustainable social, living se systems especializa from en the derechos Universidad humanos, Externada de tiene una Colombia, maestría with technical, en the indigenous sistemas technical de secretariat vida of the UN sostenibles de la Commission for Universidad Protection and Externado de Prevention of Indigenous Colombia People in Isolation e or Natural integra la State. She Secretaría coordinates also the Técnica project Indígena de la for the Comisión protection Nacional and para la legal security Protección y of Prevención de los indigenous Pueblos territories of the Indígenas Colombian en Amazon, and aislamiento she's o estado advisor to the natural. National Organization of Coordina Indigenous el Peoples of the Colombian Plan de Amazon, Proyecto para la Protección y la and the Seguridad leader defender of human Jurídica de los rights and Territorios Indígenas territorial del rights. Amazonas So with those two colombiano speakers, as y you can see, asesora a la we're going to have Organización a Nacional de fantastic Pueblos session. Indígenas So now, del without further OPIAC. ado, Defiende I los pass the derechos floor humanos y to los you, derechos Celine, for the territoriales. first Ahora le presentation. vamos Please a go ahead. dar la palabra a Thanks so Sean much for that para su wonderful primera introduction. presentación. It's an honor and pleasure to be Muchas here. gracias por la I will get presentación. into Es un slides honor in estar just a moment, aquí. but maybe before Ya I voy a start with pasar slides, a las I'll diapositivas, just pero mention that I'm calling para in here empezar from querría Toronto, which is mencionar in que southern estoy Ontario en province in Toronto, en Canada, el sur de la provincia where de it's early Ontario, en afternoon, Canadá, and my home is y situated on what's mi called Canada's casa Meath-Artoury está en territory. el Most territorio recently of the Mississaugas of the Credit and de Devilirriga First Nations. Mississaugas y And it's an honor to be here with both otros of you de today, los pueblos to originarios speak about some of my canadienses. work Es un and honor estar to hear aquí about para hablarles and have this sobre mi conversation. I should say as trabajo. well, this is a very ambitious También agenda quiero to try and cover mencionar in a que short tenemos time. una agenda bastante And I think it's an area ambiciosa as well too where para cubrir sadly you en don't tan have poco too many tiempo, y es examples un of scale-up área adaptation en la measures que that really lamentablemente address no equity tenemos serving muchos ejemplos populations. de But I'm going to draw ampliación on de what I esfuerzos o consider my medidas limited para experience la in this area with población. a Así que focus voy on a hablar de mi homelessness, try and experiencia, tease out some key centrándome takeaways, en personas and sin then hand it hogar, over to my colleague, and compartiendo we'll take it algunos from de there. los Also provide some aprendizajes, resources y to luego look le at, vamos a dar this la is palabra an area where there's lots a to read la otra and lots to ponente, check out. y So, de ahí I'll do my seguiremos best si hay for the sake of preguntas. everyone listening and the interpreters to speak slowly, Vamos which I a, tend sí, not to do very espero well or very much. acceder al Okay. pedido que hacen las intérpretes para que hablemos Maybe más despacio. Gary or somebody could just give me a heads up that you're Si seeing me slides okay. pueden confirmar si se All están right, viendo great. las diapositivas, Okay. muchas gracias. So just get myself a little organized here. Bien. Okay, so just a few disclosures to get started. Simplemente So we're fortunate with algunas our group declaraciones para hacer from para sort of the global work empezar. through to En national and local nuestro work to have grupo, el funding from a number financiamiento of que foundations and recibe es de organizations, una serie de mostly based out fundaciones of y Canada. No organizaciones, disclosures la related mayoría to de las conflict of cuales interest. están en And I Canadá. would No just say that tengo if you're interested in ningún seeing and conflicto de reading more about what we're up intereses to, and I'm only para going to be able to cover a declarar. little bit here, Y you algo de can lo go que to our website vamos there, where you can a find hablar un poco everything es la recommended, organización, and pero most stuff is pueden open access. visitar el sitio web para ver And I'm going to esta start just iniciativa y su as a starting trabajo. point
Como punto de partida, cuando hablamos de equidad en viviendas y algunos problemas de adaptación, me pareció que lo mejor era empezar con lo que conozco y esto tiene que ver con personas que están experimentando la falta de vivienda o que viven en lugares no adecuados. Entonces, esto expone en gran medida a estas personas a los problemas meteorológicos. Tenemos información de San Pablo, Brasil. Muchas de las personas que están aquí viven allí. Y aquí tenemos una imagen de una persona sin hogar que está intentando recolectar materiales para hacerse un espacio donde vivir que sea más resistente al clima. Y la foto de la derecha es un asentamiento irregular en Nairobi, en Kenia, un lugar en el que convergen personas de toda Kenia, pero también de otras partes de África. Es una parada que hacen las personas que se están movilizando porque vienen de zonas en conflicto o de zonas rurales, de establecimientos rurales en los que ya no se puede trabajar o estar. Y tienen muchas veces a estas situaciones están, por supuesto, más expuestas las personas mayores y los niños y niñas. Estos son problemas que enfrentan muchas personas y imágenes como estas, para mí que trabajo en el área con personas sin hogar y con problemas de salud mental, en los últimos 5 o 6 años también, a partir de mi frustración con los sistemas y las intervenciones para las personas que no tienen viviendas adecuadas y por mi deseo de trabajar en esta área, surgió todo esto. Para poner un poco de contexto, las personas que experimentan pobreza extrema o que no tienen vivienda adecuada, vemos una falta de inclusión también en toda la serie de diversas medidas de adaptación o para remediar el cambio climático. Como tengo un estudiante que está haciendo una revisión específicamente de este tema y vemos que cuando se menciona a las personas sin hogar en estos tipos de iniciativas, planes o proyectos, es una mención marginal y son las excepciones. Entonces tenemos una falta de inclusión en los planes de adaptación y algo en lo que estoy intentando liderar, algo que debería haber mencionado al principio. Yo estoy hablando en representación de varios colegas de distintas disciplinas de toda Canadá. O sea, no soy solo yo, este es un esfuerzo grupal. Y en términos de inclusión, se puede hacer, me pueden hacer como crítica, elegí pobreza y cambio climático. Bueno, no podías haber elegido un tema más amplio o más complejo, pero vemos que más allá de algunos términos superficiales y que se hable de cómo se combinan las complejidades y los riesgos, vemos que no hay mucha intervención, vemos que no hay forma para medir si el trabajo que efectivamente se está haciendo tiene un impacto. Vemos muchas brechas, muchas lagunas de conocimiento. Y también cuando existe tiende a ser una respuesta, una reacción cuando ya hubo algún desastre. Vemos algunos lugares de descanso o de enfriamiento para situaciones con temperaturas extremas. A veces hay algún contacto para distribuir botellas
cuentas de agua, pero en las diversas revisiones que hemos hecho, que hicimos bastante, pero seguimos trabajando en eso, vemos una y otra vez, y esto es algo que muchos y muchas que están aquí van a saber, es que la mayor parte de la evidencia es de países de altos ingresos. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos el problema de falta de vivienda, tenemos personas sin hogar, en situación de pobreza, y lo que queríamos era empezar con buena información. Y si van escuchándome y van viendo cosas que se repiten, temas que se repiten, eh, algunas de las cosas que creo que van a quedar bien claras es la información. En el primer punto menciono que lo que hacemos es revisar la bibliografía que existe sobre este tema. Hemos hecho muchas revisiones bibliográficas a alto nivel al principio y luego enfocándonos en áreas más concentradas y vamos siguiendo el rastro de algunos temas. Hemos hecho muchas revisiones sobre pobreza, sobre falta de vivienda, viendo los impactos del cambio climático específicamente en niños, niñas y jóvenes, cuando hay riesgos ambientales, qué pasa con el desarrollo de estos niños y niñas, con cuestiones de aprendizaje y en situación de pobreza, etcétera. Entonces, esto es muy amplio y vamos yendo hacia lo más específico, porque creemos que hay información interesante en estos puntos más específicos sobre la información que hay, porque puede ser que a algunas personas no les preocupa las personas que están sin hogar, pero sí les preocupa lo que está pasando en las escuelas y con el desarrollo de esos niños y niñas. Casi tan importante o quizás más importante, otro lugar en el que hay muchas lagunas, es que ha habido muchos laboratorios de ideas, de conocimiento, que analizan distintos temas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de falta de vivienda, de cambio climático, pobreza, pero son lugares en los que se juntan las mejores mentes. em, Esto quiere decir que no quiere decir que sean necesariamente las personas más educadas, más privilegiadas, sino que hemos trabajado con gente de distintas disciplinas, de distintos lugares, médicos de salas de emergencias, epidemiólogos, un director de un gobierno municipal. Hemos reunido a personas de distintas áreas realmente para hablar sobre estos temas, con experiencias distintas, también personas que han experimentado situaciones de pobreza y han enfrentado las consecuencias del cambio climático, para tener no solo información sobre lo que está sucediendo también con pueblos indígenas, pero también para ver qué marcos éticos podemos aplicar para trabajar. Entonces, hay muchos de esos laboratorios de ideas, de esos think tanks que usamos y intentamos que no se dupliquen los esfuerzos. Tenemos tan pocos recursos para hacer este tipo de trabajo que es una lástima estar haciendo lo mismo que está haciendo otra persona o al lado. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con redes, con personas que se centran en el clima? Por ejemplo, en Canadá está la Estrategia de Adaptación Nacional, grupos en la OMS, el Plan de Acción de Belén. Por eso hay muchos grupos que se están uniendo para hacer lo mismo, encontrar nuestro lugar y apoyar el trabajo de forma que pueda sumar y no generar más confusión. Y también tenemos que preguntarnos qué pasa con la gente que no tiene vivienda, que es sumamente pobre, y cómo tenemos que entender que sin importar la estrategia de adaptación, tenemos que garantizar que este tema se aborde. Entonces, la gente sin hogar, esto indica que hay cosas que no están yendo bien y no hay que duplicar esfuerzos. No quiero crear algo si ya existe, pero en esta área queda claro que hay
una mortalidad, morbilidad, tasa de enfermedad también y sufrimiento que son enormemente desproporcionadas. Es la gente que sufre el cambio climático en el mundo, que no tiene la vivienda adecuada. Así que disculpas que este término quizás sea inglés o canadiense. Es como que los planes tuvieron el efecto contrario. Hay centros de enfriamiento porque lo que hicieron fue crear centros donde la gente que carecía de refugio necesario podía protegerse del calor, pero en muchos casos la gente que estaba más expuesta no tenía acceso a estos centros. Y también sabemos a partir de nuestros colegas fisiólogos que estar poco tiempo en estos centros y después pasar a un entorno sumamente caluroso en un hogar o fuera, la mayoría de las horas del día puede ayudar un poco, pero no ayuda tanto como creemos desde la perspectiva médica y psicológica. Con respecto al alcance ineficaz, hay mucha gente que intenta realizar este trabajo de alcance, que sale a la calle o va a hogares para intentar ver las situaciones en que vive la gente, educarlos sobre las enfermedades relacionadas con el calor. La gente pasa mucho calor y si no saben qué está pasando, si les cuesta comunicar, quizás no sepan que no están bien y están en peligro. Entonces es importante darles botellas con agua, otros suministros. Y muchas veces estos esfuerzos no llegan a la gente que los necesita en los contextos más complicados. Sabemos que también el tema de los aires acondicionados, los expertos dicen que si uno tiene un aire acondicionado, hay muchos, por ejemplo, dueños de edificios que no los quieren instalar para no pagar la electricidad. Y si están esos apartamentos, y si tienen esos apartamentos aire acondicionado, son más caros y los inquilinos actuales son echados. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de todo esto? Creo que uno es la falsa impresión, porque este tipo de actividades se va a mostrar en los periódicos y se va a publicar en redes sociales, en informes anuales de las organizaciones, los gobiernos van a hablar de estos temas. Y este puede generar una falsa impresión de que se está haciendo algo. No estoy diciendo que no se hagan cosas o que la gente que no que está haciendo todo esto no tenga la información completa. Pero sí puede generarse esta impresión de que se está haciendo mucho a una escala que no se está dando y esto puede llevar a una menor motivación para hacer más, para aplicar más iniciativas. Hay un riesgo cuando uno participa en estas actividades que no generan tanto impacto. A veces se desperdicia tiempo y dinero, puede haber una falta de inversión, puede haber intervenciones reactivas. Sabemos hay una falta del cuidado de la salud mental, sobre todo por lo que pasó en los 60 y en los 70. Es importante apoyar las estructuras en los contextos de la comunidad, porque si lo hacen las organizaciones solas, con filantropía y otros subsidios, la gente pobre queda sola y se nos escapa de las manos. Y por eso se necesitan intervenciones más permanentes. Un riesgo muy importante es el estigma y el cinismo. Hay mucha gente que tiene ahora enfermedades mentales, adicción, son indigentes y el público y los gobiernos se muestran cínicos con respecto a todo lo que se puede hacer y empiezan a perder interés y energía, dejan de invertir. El público estigmatiza más y ve a estos problemas como fracasos del poder de voluntad y de las personas. No quiero profundizar en esto, pero son solo algunos de los riesgos. Pasemos a las personas sin hogar, específicamente. Ejemplos. Encontramos varios ejemplos. Hay muchos temas o dos que aparecen siempre en la bibliografía. Uno tiene que ver con la migración. Por supuesto, se está trabajando con respecto a la migración causada por el clima. ¿Y qué tipo de migración? Bueno, a viviendas peores, gente que se queda sin hogar y
que se ve afectada por muchos riesgos. Por ejemplo, la destrucción de viviendas. Hay muchos diferentes factores moderadores según el lugar donde se encuentren y también los resultados que incluyen, por ejemplo, exposición a violencia que vemos especialmente en mujeres y hombres, y también mayor mortalidad y muerte. Esto es lo que realizamos con respecto a la migración. Y también exposición, que se aborda más directamente, que es la gente que vive a la intemperie y que y corre diferentes riesgos. Si ven que hay diferentes factores que combinan los riesgos, por ejemplo, el tipo de vivienda. Y quizás no hemos entendido también en 2021, por ejemplo, recuerden la ola de calor y muchas personas que murieron vivían en condiciones pobres, con enfermedades mentales, etcétera, y no estaban en la calle. Por supuesto, los sin techo estaban expuestos, pero si uno está en una casa donde no puede abrir una ventana, tiene mucha ropa puesta, hay mucha gente, sí está expuesto también. Y hubo muchas muertes en ese sentido. Y luego también tenemos los resultados. Bueno, a medida que avanzamos en nuestro trabajo, ¿qué pensamos? Me gustaría hablar de algunos temas porque creo que esto es importante para el concepto de ampliar cualquier tipo de intervención y también ubicar el problema. En primer lugar, me gustaría hablar sobre los modelos de intervención y les voy a dar algunos ejemplos. Estos artículos que aparecen en la pantalla hablan mucho sobre el tema y dan ejemplos donde se pueden ver estudios de caso donde se hace todo esto. Y también hay modelos y principios de guía. Esto proviene de mi trabajo, no solo de cambio climático, pero por ejemplo en varios contextos, pequeños pueblos, entornos rurales, grandes ciudades, organizaciones, no hay un modelo, no hay una intervención que funcione de la misma forma y genere los mismos resultados para todos. Puede haber a veces un problema en el concepto de la ampliación. Pero si realmente quieren verlo como aplicar una intervención y hacerlo de la misma forma en todo el mundo, es probable que fracasen porque muchos casos se necesitan intervenciones complejas para las personas en pobreza extrema, pero sí pueden utilizarse los principios guía porque pueden tener valor los modelos y puede haber varias normas para evaluar un sistema. Se necesita flexibilidad, por eso, por ejemplo, en nuestras asociaciones con los pueblos indígenas al norte de Ontario, con las naciones originarias, tenemos trabajadores de apoyo que trabajan con los jóvenes sin hogar, por ejemplo. Y en el norte de Ontario con socios indígenas. Las personas mayores de los pueblos originarios fueron los facilitadores. Y eso fue muy diferente al modelo de Toronto. Por eso es el mismo modelo, pero el principio de guía es darle participación a la cultura local para que asuma el liderazgo y tengan un marco para trabajar. Y en segundo lugar, hay que conocer el idioma o la jerga de la salud pública y de otros lugares. Todo esto es sumamente complejo. Y hemos estado un poco obsesionados con la participación de expertos en los sistemas complejos, porque un problema con los sin techo es que, dado cualquier contexto, con este problema podemos estar aplicando 50 técnicas diferentes para abordar el problema. Y a veces hay muy pocos recursos para hacerlo. En algunas situaciones hay intervenciones que parecería que deberían funcionar, educar sobre la prevención del suicidio, etcétera, lo que sea. Pero muchas veces se destina mucho dinero a esas intervenciones y ven luego que no funciona, a veces la cosa empeora. ¿Por qué? No son malas personas que no investigaron, que realizaron cambios superficiales, no.
pero sí se necesita un análisis complejo de los sistemas para realmente entender qué está sucediendo a nivel local e identificar esos puntos de apalancamiento para poder trabajar con conocimiento local. Para que la intervención tenga el mayor impacto con los recursos limitados. En el área de los sin techo jóvenes es importante brindarles vivienda estable, y por lo menos esa es mi experiencia, para que sigan funcionando y siendo estables. Ese es un ejemplo del mundo de las personas sin techo. Me gustaría dar algunos ejemplos. Vamos a ver cómo estoy de tiempo. Estoy bien. Clima y falta de hogar. Fíjense en las respuestas. En todo el trabajo que hago sobre el cambio climático, personas sin techo, enfermedad mental, queda muy claro que tenemos que centrarnos en la prevención lo más posible. Es mucho más, tiene muchas más consecuencias, más oportunidades, intervenir cuando alguien o la familia de alguien vive en una zona pobre, por ejemplo, como la foto que le mostré de Nairobi o vive en una carpa en San Pablo. Cuando alguien llegó a esa situación, es mucho más difícil intervenir, más costoso también. Y ah, eh, los sistemas son complejos y muchas veces hablamos de lo que pasa con las viviendas y el refugio. Cuando uno pierde el refugio, todo empeora muchísimo. Es muy difícil salir a trabajar, estar sanos, tener los alimentos necesarios, cuidar a hijos y padres. Todo es sumamente más difícil. Por eso empieza como un círculo vicioso y aumenta muchísimo el riesgo. Cuando se pierde la vivienda, todo se complica. Y por eso nos centramos tanto en la vivienda, entre muchas de las cosas que estamos haciendo con la pobreza. Con respecto al área de migración, como compartí aquí, tenemos algunos ejemplos del mundo. La facilitación de quedarse donde están, no esperar a que venga el huracán o el ciclón que destruya la granja, los hogares. Son algunos desastres que que llevan a que la gente se tenga que ir de su casa porque ya no tiene su medio de vida. Cuando trabajamos con científicos del clima y otros, entendemos por qué o dónde la gente está en riesgo y algunas áreas que no se pueden proteger. Hay que tomar decisiones, realizar debates en la comunidad para ver si hay que mudarse o no. Pero hay otros lugares donde se puede trabajar con ingenieros, arquitectos y otros en las comunidades para generar resiliencia y facilitarle a la gente la posibilidad de quedarse donde está. Hablar sobre prevención también, por ejemplo, cuando llegue la tormenta, para que no se pierda todo y así se puede prevenir o evitar el peor resultado, que es la gente huyendo con sus familias, con lo que puedan llevar de sus pertenencias. Con respecto a la exposición, esta exposición orientada a la crisis es necesaria, pero sería muy bueno tener actividades de prevención sólidas, con gran participación, con menos exposición, por ejemplo, para que haya menos personas sin techo, que no tengan vivienda, etcétera. Y cuando sí suceda, por ejemplo, en Australia en particular, pero también en todo el mundo, cuando trabajamos con organizaciones de la comunidad, y sabemos que las comunidades que tienen personas sin techo, si son aborígenes o indígenas, es importante que el trabajo lo hagan personas de esas comunidades o si trabajan con determinada persona, hay que codiseñar la solución. Por ejemplo, existe este riesgo con respecto al calor y la humedad. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas saber sobre la enfermedad? ¿Cómo nos comunicamos contigo? O sea, comunicarse con las personas de forma que sea útil para ellas. Hay que llegar a la gente a la que no se puede llegar con facilidad. Por ejemplo, se ha hecho un gran trabajo en entornos de la calle. Hay gente que se encuentra fácilmente en las ciudades, en las calles. Hay gente que no está, por ejemplo, nunca en un puente, ese tipo de cosas. Entonces, el codiseño es fundamental para tener un plan, para que la gente tenga la información.
Pero es importante, por supuesto, darle a la gente refugio antes de que suceda, pero si no queda otra que atender a la gente sin techo, es importante ver el trabajo de Lynn Kivers y otros de Australia, que son excelentes ejemplos. Bueno, principios guía, como dijimos, aquí tenemos algunos modelos, pero como dije, se pueden hacer muchas cosas. Hay que, si respetan estos principios, tienen más chances de realmente generar un impacto. Algunos temas. Ya hablé mucho sobre la prevención, cómo generamos datos también para entender los tipos de datos, qué funciona, dónde y cómo. Y también destacar las viviendas correctas. Esta idea de refugio es importante, también la participación de la comunidad. Hay principios fundamentales que podemos destacar en todo lo que hacemos para que la intervención sea más eficaz, más equitativa. También incluir la experiencia de la vivienda y participar con proveedores de servicios, con organizaciones, todo tipo de organizaciones, no solo proveedores, sino proveedores de servicios de la comunidad, líderes espirituales, sabios indígenas. Son las personas que de diferentes formas trabajan con la comunidad, brindan respaldo, nuestros líderes, brindan servicios, hablar con ellos, pero no solo ellos, también los usuarios finales de forma contundente. Y también han escuchado, por supuesto, en este curso de las soluciones específicas para el lugar y tener respaldo necesario. Ya les compartí la historia de solo depender de las organizaciones locales, pero no tener una base de financiación y apoyo. Por ejemplo, si van a una comunidad y les dicen, bueno, desafortunadamente estas casas están demasiado expuestas, van a tener que mudarse y también sus campos, no les va a ir bien. Pero sí se puede hacer con la participación de la comunidad, con palabras que la gente entienda según su cultura y de forma que sea pertinente y equitativa para ellos. Hay más posibilidades de que se tengan buenos resultados. De que, a ver, otro peligro aquí, quizás ya lo hayan visto, yo lo he visto, iniciativa con modelos que se despliegan que dependen muchísimo de muy pocas personas que son muy carismáticas. Por ejemplo, tuvieron suerte, se alinearon en la política, el funcionario de gobierno importante que le encanta un proyecto, que conoce a una persona carismática, se hace un trabajo maravilloso que inspira. Pero estas historias inspiradoras pueden generar falsas expectativas porque quizás en su entorno no tengan tanta suerte, no tengan un líder que sea tan carismático. Entonces, es importante también tener en cuenta cuando intentamos ampliar el alcance de algo, y quizás sea un término inglés, esto del unicornio, de la figura mítica. Bueno, seguimos adelante. Tenemos aquí este artículo y habla un poco de inclusión. El trabajo de adaptación, algo que nos sorprende, tiene que ver más con esfuerzos de mitigación y tienden a ser altamente profesionalizados, técnicos, y no tienen en cuenta a la persona que tiene la experiencia de vida. Por ejemplo, algo que yo escucho que me dicen las personas sin hogar, por ejemplo, cuando se habla de crear más espacios verdes, de plantar más árboles, por supuesto, además de la mitigación, también sirve como adaptación, pero he oído decir, por ejemplo, que también representaría tener más sombra para las personas que tienen problema de vivienda, y es problemático si como sociedad estamos plantando árboles para que las personas sin hogar tengan más sombra. Es un poco problemático que no estamos atacando el problema real.
Y también lo que pasa en estos casos es que aumenta los valores de las propiedades, entonces también se va excluyendo a más personas. Entonces, tener una participación más inclusiva y hay toda una distintos niveles de participación y trabajo y cada uno usa sus propios términos, pero tenemos exclusión total, a veces tenemos coliderazgo, entonces las personas más técnicas hacen el trabajo y lideran, pero el resto están como de telón de fondo o de apoyo. Y vamos a hablar un poco de cómo fomentar esta participación más significativa. Algunas de las bases que son importantes, no sé si me faltó algo. Hablábamos hoy sobre inclusión y fortalecimiento o ampliación de intervenciones. Y en contextos comunitarios veo algo a veces, por ejemplo, Kim Hopper, que hizo mucho trabajo en la falta de hogar en personas adultas y puede sonar un poco cínico, pero él hablaba de tener esperanza hasta de forma irresponsable. Entonces habla de personas como yo, con buenas intenciones, vienen a hablar de impactos sostenidos, de marcar la diferencia, de cambiar las políticas. Y las personas se pueden entusiasmar, las personas que no han tenido acceso a todo eso, a ejercer sus derechos o a esos servicios y prestaciones, se pueden entusiasmar mucho. Y a fin de cuentas, el proyecto funciona o como muchos proyectos no funciona bien o no es un esfuerzo sostenido, nos vamos y entonces esas personas quedan hubo esperanza y entusiasmo por un tiempo, pero después nos vamos, seguimos y nos vamos a trabajar en otro proyecto y esa gente quedó allí, quizás se beneficiaron un poco, pero a veces quedan peor que como estaban al principio, depende de cómo se haya hecho. Entonces, el impacto tener en cuenta el impacto es importante porque es importante que lo que se promete vaya a tener un efecto duradero en el largo plazo. Los momentos que más disfruto trabajando con jóvenes que están sin hogar es cuando surgen iniciativas o proyectos que no son idea mía o de mis colegas, sino que surgen de la propia comunidad, de necesidades que yo no vi. Entonces, las personas dueñas de las propiedades, de los inmuebles, es algo que ha surgido. Porque tenemos las personas que están sin hogar, nos dicen que las personas, los propietarios, tienen mucho poder, pueden decidir quién entra, quién no entra, en qué condiciones, pueden decidir expulsarte a, a sufrir los elementos. Entonces, cuando vemos la bibliografía, no hay nada sobre este tema. Y ellos nos dicen, la propia comunidad nos decía, son muy importantes estos, los propietarios, los arrendadores. Así que, en mi opinión, este es un muy buen ejemplo de ver cómo la inclusión es importante, porque esto es un punto importante del sistema y es algo que a mí nunca se me habría ocurrido. Entonces, ¿cómo hago o intento? No voy a decir que soy perfecto o que soy el ideal, pero lo que intento hacer en mi trabajo son algunas cuestiones fundamentales. Tener una trayectoria. He tenido muchas conversaciones al principio de mi carrera muy incómodas y yo transpiraba porque me ponían a prueba y me decían, vos sos un académico más que viene a hacer algunas encuestas y después se va y no hace nada por nosotros. O sos un racista disfrazado. ¿Quién sos? Venís acá a hablarnos, a trabajar con nosotros,
pero ¿qué nos querés vender? Entonces, a lo largo de los años, pasar por esas pruebas es algo que me pone nervioso, me genera ansiedad, pero se va generando una trayectoria, uno va aprendiendo de los errores, hay que ser humilde, hay que tener paciencia. Todo esto eh, ayuda a generar esa credibilidad para trabajar con las comunidades. La colaboración también es importante. ¿Cómo nos aseguramos de tener las relaciones para que las promesas que hacemos promesas modestas, sean cosas que se pueden cumplir, que las personas crean que es algo que se va a hacer, que no simplemente estamos recabando datos que se van a registrar y van a quedar guardados en un cajón? Estoy siempre pensando de dónde va a venir el financiamiento para el próximo proyecto. Idealmente, por supuesto, tendríamos financiamiento permanente del Estado para no ir de proyecto en proyecto. ¿Y qué tenemos? Tenemos asesoría, tenemos intérpretes de señas, tenemos personas que buscan asilo. Entonces, para hablar, por ejemplo, de los arrendadores, tenemos personas que ya cumplieron esa función, porque tenemos que tener a todas las partes incluidas. Y entonces tenemos personas que puedan hablar y representar la experiencia de muchas personas. ¿Cómo podemos coliderar proyectos? Sobre los arrendadores, tenemos algunos que son coautores de un artículo que se está por publicar y tenerlos y trabajan con gobiernos. Y voy a avanzar un poco porque no tenemos tanto tiempo, pero sobre los siguientes pasos, vamos a seguir con este tema de los arrendadores y lo que estamos haciendo con algunos gobiernos municipales. Los gobiernos municipales pueden generar estatutos o algunas normativas. Porque, por ejemplo, las viviendas para personas de bajos recursos que tengan aire acondicionado, porque si no trabajamos con los arrendadores no vamos a llegar muy lejos. Así que también tratamos de difundir la información sobre las normas que ya existen. Y algo que me entusiasma mucho son los proyectos de acción participativa. Esto lo venimos haciendo con jóvenes hace tiempo, pero más recientemente en el trabajo con el clima. Por ejemplo, cuando teníamos personas solicitantes de asilo, personas jóvenes, comunidades negras cerca de Ontario, y lo que hacíamos era darle recursos a la comunidad, ofrecer ayuda técnica, pero que el propio proyecto lo lidere la comunidad. Y eso es lo mejor, es donde se da mejor la colaboración, y trabajar con líderes de la comunidad indígena ha sido lo mejor, porque yo no soy el experto en esto, nosotros no somos los expertos. Estamos simplemente funcionando como conectores. Y quizás Patricia lo va a tratar de mejor forma, pero estas, de estas comunidades tenemos hasta películas de grabaciones y de los proyectos, pero realmente los proyectos son de ellos. Y bueno, para ir terminando sobre inclusión, algunos aprendizajes. La inclusión es interdependiente si se hace bien. Creo que si uno piensa, mi trabajo es inclusivo, ya está, ya logré algo. Eso es un error. El trabajo inclusivo es constante. Por ejemplo, tenemos que estar preguntándonos siempre quién falta. Si miramos alrededor de la mesa, tenemos que preguntarnos quién no está aquí. Las personas con discapacidades, personas de la comunidad LGBTQI, personas mayores. Tenemos que pensar en los términos más amplios posibles de las personas que viven en esas comunidades, en las comunidades indígenas, quienes
quiénes son los liderazgos, pensando en si estoy logrando un equilibrio. Tenemos, por ejemplo, personas jóvenes en un proyecto que trabajamos, personas jóvenes indígenas. Entonces, siempre seguir, siempre ir a más. ¿Cómo puedo o qué signos hay de que estoy logrando participación, pero no una verdadera inclusión? Porque podemos marcar como cumplida una tarea porque tuvimos asesoramiento de alguna persona, pero queremos ir siempre a analizar a ver si realmente estamos siendo inclusivos. Y no puedo hablar mucho sobre esto. Patricia va a poder hablar mucho mejor sobre esto. Pero aquí presento un artículo que es interesante. Se habla un poco de mis humildes esfuerzos trabajando con pueblos originarios y que tienen que ver con los principios para trabajar con inclusión, para trabajar con comunidades diversas. Pero obviamente hay algunos elementos fundamentales que son diferentes porque tenemos distintas historias de genocidio y discriminación sistémica que han afectado de forma fundamental las inequidades, las relaciones, la violencia que se ha dado. Entonces hace falta mucho trabajo y los sistemas de conocimiento que son necesarios para abordar este trabajo y trabajando con las personas mayores, los ancianos de los pueblos originarios. Ha sido muy interesante porque hay que tener en cuenta que tener quizás un ojo en los temas de conocimiento indígenas y el otro en los no indígenas, y bueno, hay que reunirlos. Este es un acuerdo de marcos de trabajo de América del Norte que son acuerdos, este es un ejemplo, pero hay acuerdos que son interesantes y para ella era más la idea de que no puede haber, no son dos ojos que estén conectados, sino que son dos caminos que están separados, que se pueden complementar. Son distintas formas de verlo, distintos ejemplos. Y hay muchas personas liderando esfuerzos para trabajar con pueblos indígenas en todo el mundo. Yo, cuando creo que puedo ofrecer algo, por supuesto me contacto, pero simplemente sí tengo algo para aportar y creo que Patricia va a poder profundizar mucho mejor sobre este trabajo. Y con esto cierro mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Espero que las intérpretes hayan podido escucharme y seguirme, y le paso la palabra ahora a Patricia. Gracias, muchas gracias por tu excelente presentación, muy inspiradora, y qué interesante el uso, el aprovechar este trabajo con personas sin hogar como punto de entrada para trabajar en cómo podemos trabajar con distintos enfoques a nivel local, a nivel nacional. Y también cuando hablabas del término de acceso, de los servicios, que muchas veces por el propio diseño de lo que se ofrece y lo que se presta, ahí muestra las intenciones. Y hay conceptos muy interesantes también que hablaste de esto, de esta esperanza imprudente, también es algo a tener en cuenta.
y yendo incluso más allá, ir más allá de la participación y hablar de inclusión. Si hay un codiseño desde el principio, aunque sea desde algo muy pequeño, puede ser muy significativo. También el análisis de sistemas complejos, porque estos no son sistemas fáciles que tengan soluciones sencillas. Entonces es algo que a veces asusta, pero es muy necesario. Y por supuesto que en mis términos yo hablaría de problemas estructurales, de vivienda de salud, porque hay, ya para empezar a hablar, personas sin hogar, el foco en la prevención, como lo que hablabas, de acciones localizadas, de inclusión, y hablar de sostenibilidad o ese extender en el tiempo. También es algo muy interesante. Por supuesto que esto no se limita a tu presentación, sino a todo el trabajo, pero me parece muy interesante cuando hablamos de mitigación y adaptación. Tenemos que asegurarnos de que estamos pensando en esas personas que están quedándose para atrás y qué podemos hacer de forma diferente. Así que voy a invitar a las personas que están participando que si quieren hacerte preguntas, las vayan incluyendo en la sección de preguntas y respuestas de Q y A abajo. La persona de Colombia, que nos va a hablar, ¿no? Y voy a leer nuevamente en inglés, muy brevemente, ¿no? Todo lo que ella ha trabajado, ¿no? She's an indigenous people from the Muray. Es una persona indígena del pueblo Muraí de la Amazonia colombiana, con mucha experiencia en Colombia, con liderazgo comunitario, en trabajo con pueblos indígenas y es gran defensora de los derechos humanos y territoriales. Patricia, tienes la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a pedir disculpas porque no voy a prender mi cámara, estoy en territorio y el internet es intermitente, entonces prefiero que se escuche bien mi intervención. Bueno, muy agradecida por esta invitación a participar de este espacio. Estos espacios son muy necesarios en este momento en el que nos encontramos como humanidad, reconocernos, encontrarnos. Creemos desde la Amazonía colombiana que es un requisito para poder hacer esos puentes y esas articulaciones que requiere el mundo en este momento para su curación, para su articulación y para ver si alargamos la vida un poco más de lo que en este momento las investigaciones y los análisis científicos nos están diciendo, que estamos muy cerca del punto de no retorno, entonces encontrarnos es la clave en este momento. Por eso me parece importante contarles quiénes somos nosotros. Nosotros, digo nosotros, somos pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. En la Amazonía colombiana vivimos 64 pueblos indígenas, ubicados en 6 departamentos. Aquí lo pueden evidenciar en el mapa. Además, es importante reconocer y mencionar para que la gente conozca también que existen 16 pueblos indígenas en estado natural en estos territorios de la Amazonía colombiana y es una preocupación que en este momento tenemos por todos los impactos y los riesgos que están sufriendo consecuencia de las acciones del resultado del cambio climático. También decir que nosotros nos encontramos en 6 departamentos de la Amazonía colombiana, donde cuidamos y protegemos 27 millones de hectáreas y donde día a día hacemos frente a las diferentes amenazas y presiones que hay sobre nuestro territorio y que seguiremos haciendo hasta que la vida
llegue hasta ahí, o como dicen otros pueblos, hasta que se apague el sol, porque un principio y un fundamento que tenemos los pueblos indígenas es cuidar la vida, no solo para nosotros, sino para la humanidad entera. Es una responsabilidad que tenemos desde el principio. Quería mencionar que como este es un espacio para reflexionar sobre el tema de adaptación y salud, el mensaje que quisiéramos traer acá a este espacio desde la Amazonía colombiana es decir que la salud es armonía. Para los pueblos indígenas amazónicos, la salud no es solo humana, la salud es la integralidad de todo lo que hay en el ecosistema, en el territorio, y implica unas relaciones que están más allá de solo las relaciones físicas. Es la complementación entre la vida social, natural y espiritual de todos los que habitamos un territorio, un lugar. Cuando, cuando esas armonías se rompen, toda la vida se enferma en nuestros territorios y eso lo tenemos muy claro porque así lo estamos viviendo en este momento, consecuencia de todas las desarmonías que se han generado por el cambio climático. Entonces, para nosotros decir salud es igual a armonía social, más armonía natural, más armonía espiritual. Es un requisito que clave y necesario que exista esa sincronía y esa articulación en el ecosistema para que exista ese equilibrio físico, espiritual y social que nosotros hablamos y vivenciamos desde nuestros territorios. Voy a solicitar que pasemos a la tercera diapositiva, a la cuarta diapositiva. Bueno, ¿cómo evidenciamos nosotros que en este momento hay desequilibrio en nuestros territorios? Primero decir que el mundo, si uno es atento a los síntomas, a las señales, el mundo en este momento muestra unos síntomas que son importantes ponerle cuidado. Los abuelos nos dicen desde las bancas, desde sus sistemas de gobierno, sistemas de conocimiento, que, digamos, hay un riesgo muy fuerte para la pervivencia física y cultural de nosotros en la Amazonía colombiana. En este momento enfrentamos por épocas enfrentamos muy fuertes oleadas de calor. Estas oleadas de calor antes no estaban tan fuertes como lo estamos viviendo hace 2 años, pero también vivimos esos momentos críticos cuando las fuentes hídricas, los ríos, suben en gran abundancia y terminan afectando los alimentos y la vida de muchos compañeros y pueblos indígenas en la Amazonía colombiana. Los ríos, como ya dije, los ríos están creciendo más de lo normal y está siendo muy difícil para nosotros hacerle frente tanto a las olas de calor como a los crecientes de los ríos que en ambos momentos ponen en riesgo nuestra vida. También es importante mencionar que una forma de medir nosotros los impactos y efectos del cambio climático está relacionado con el calendario ecológico. Nosotros tenemos un calendario ecológico que se marca por las épocas, por los ciclos de vida del territorio, pero con todos esos impactos y efectos, ya el calendario ecológico no está respondiendo a las realidades territoriales. Las épocas de siembra han cambiado, las épocas de cosecha han cambiado, el clima ya no permite que ciertas semillas y ciertas especies en los territorios puedan mantenerse y entonces esto genera impactos muy grandes en la soberanía eh, alimentaria de nosotros los pueblos indígenas. Pues estos climas de desorden que hay tanto en los momentos de invierno, en los momentos de verano, es una evidencia de que estamos en riesgo como humanidad y que debemos hacerle frente a estas situaciones, porque si no le hacemos frente a estas situaciones va a ser muy difícil que nuestra vida permanezca por mucho más tiempo. Vemos también que, como mencionaba el compañero que me antecedió, en la Amazonía estamos viviendo muchas situaciones y quería, digamos, compartir también como una experiencia de qué estamos haciendo los pueblos indígenas para poder hacerle frente a estos efectos que generan la minería de oro, la extracción de petróleo y el uso de químicos que están afectando nuestra vida.
hace unos años, en uno de los territorios de la Amazonía, se logró hacer un estudio donde se evidenció que existe un alto índice de pueblos indígenas con mercurio en sus cuerpos, y hasta este momento pues no se están tomando medidas por parte de las instituciones del gobierno para mirar cómo se mitiga un poco esas situaciones que están viviendo sus compañeros. Entonces, desde lo cultural, las autoridades han tomado, digamos, ese proceso también para mirar cómo se limpia, cómo se cura y cómo se armoniza esa vida y ese cuerpo de las personas que tienen un alto índice de mercurio. Entonces, me parece bonito compartir que después de varios espacios de sentarse los abuelos, una de las estrategias que se ha evidenciado que es importante y clave es que volver a las comidas propias, a la comida cultivada de los pueblos indígenas antes de que llegara la minería, el tema de pescar los pescados no de Río Grande, sino de las quebradas pequeñas donde la minería no ha llegado, para evitar que el incremento del mercurio en el cuerpo siga expandiéndose más y siga incrementando y poniendo en riesgo de cada una de las personas de los pueblos indígenas, que juegan un rol muy importante. Ahí mencionar que nosotros, los que nacimos en comunidades indígenas, nacimos porque tenemos un rol, y en el momento que se afecta uno de esos roles al interior de los pueblos indígenas, se genera ese desequilibrio, y quizás vamos dejando, como imaginémonos como una mesa, una patica de la mesa, donde se afecte un lado de la mesa, pues la mesa no va a tener estabilidad, y eso mismo pasa en los pueblos y los territorios indígenas. También hemos hecho la reflexión importante, bueno, ya el problema está en los territorios, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces ahí decimos que es necesario empezar a despertar esos momentos, esos sentires y esos espacios de curación del mundo, pero también hacemos la reflexión de que cuando las causas de esas enfermedades, de esos desequilibrios, vienen de afuera, que es el caso de la minería, de la contaminación, de la economía extractivista y de la expansión agrícola que afecta también nuestra vida, decimos la curación debe ser compartida y debe venir de afuera. Ya no, en ese momento no es suficiente que los abuelos y sabedores hagan el manejo espiritual y territorial desde sus bancos, desde las comunidades, porque pues son enfermedades y desequilibrio que están llegando de afuera y requieren una atención y una acción coordinada. Ahí es clave mencionar que para nosotros los pueblos indígenas la curación se hace desde los territorios y desde la espiritualidad. Por eso es tan importante el rol que juegan los líderes, lideresas, autoridades, sabedores y sabedoras desde los territorios. Es decir, nosotros sin territorio no podemos hacer esta curación, no podemos hacer este manejo para que la vida se siga prolongando. También es importante mencionar que así como esas enfermedades llegaron de afuera, es necesario que se haga la curación conjunta de esas enfermedades. De ahí la necesidad también que hemos evidenciado que hay que sentarse con el que genera enfermedad, con el que ha generado estos desequilibrios, porque si no hay ese punto de encuentro entre las partes, va a ser muy difícil generar estos procesos de sanación territorial. Y ahí también queríamos mencionar que a raíz de todo este proceso que hemos venido viviendo de impactos, efectos y situaciones complejas en el territorio, las mujeres en una de las comunidades que conozco, solo para poner un ejemplo, cuando pasó lo de la COVID-19 en el 2020, vivieron situaciones muy complejas, vivieron épocas de veranos muy fuertes donde los abuelos sufrieron muchos temas de falta de comida, porque las épocas de calor fueron tan fuertes donde que ellos no pudieron ir a sus chagras a conseguir alimentos, porque pues no se podía movilizar, y aun cuando éramos comunidades había restricción de movilizarnos porque había que cuidar a los abuelos
Y en esta situación, pues los abuelos pasaron una situación muy compleja, pero también las comunidades pasaron situaciones graves frente al tema de la falta y la ausencia de presencia institucional, donde no tuvieron medicamentos para contrarrestar todo lo que se vivió en esa época. Entonces, ¿qué han decidido, digamos, este es un ejemplo de el rol y la importancia de las mujeres en los territorios? Pues las mujeres, luego de identificar eso, justo en el año 2020, al finalizar el proceso, empiezan un proceso de hacer huertas. Nosotros en las comunidades indígenas no hacemos huertas al lado de la casa, sino pues están en las chagras, en los espacios donde cultivamos los alimentos, y entonces teniendo en cuenta que los ya no tenían la fuerza para ir a las chagras a buscar los alimentos porque estaban lejos y el sol era impactante, pues las mujeres de la comunidad empiezan a hacer huertas, y en estas huertas al lado de las casas empiezan a sembrar todas las plantas que hasta ese momento venían siendo olvidadas o dejadas dormidas porque pues no se había hecho, digamos, no se había evidenciado esa necesidad de tenerlas presente. Entonces pues, vienen haciendo un proceso de recuperación de plantas medicinales para el cuidado para hacer la prevención de muchas enfermedades que no se presentaban antes en el territorio, y por ende las plantas no estaban muy presentes en la vida de las comunidades. Pero también comienzan a hacer un proceso de hacer chagras comunitarias para sembrar comida para los abuelos que ya no pueden movilizarse a las chagras porque pues las fuerzas ya no dan, el sol es muy fuerte e impacta, digamos, el cuerpo de los abuelos, pero también porque en los últimos años el incremento de los ríos eh, ha impactado mucho a la gente que siembra los alimentos a las orillas de los ríos. Entonces, se ha complejizado mucho el tema de la comida en estos territorios, pero las mujeres comienzan a hacer chagras colectivas donde siembran alimentos para compartir con los abuelos y que los abuelos no sufran por ausencia de comida, y eso es importante decir, mencionar. Y también tenemos un caso donde los niños de esta comunidad también empiezan a hacer un proceso que nos parece bonito compartir a veces, se llaman los niños cuidadores del agua, y donde juegan un rol muy importante de sembrar y reforestar a las orillas de los ríos para que estas fuentes hídricas se mantengan y por lo menos haya forma de que, digamos, pueda haber sombra en el transitar de las autoridades, los abuelos y las comunidades que habitan el territorio. También es importante pues mencionar, aquí ya lo estamos viendo en la presentación, que es necesario y urgente que los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas que habitan en las malocas, en las chagras y en los distintos escenarios y espacios propios puedan encontrarse también con esos conocimientos que de las personas no indígenas que habitan en las oficinas y que habitan en otros espacios. Es decir, es momento y urgente que los sistemas de conocimiento, tanto científicos como los conocimientos propios de los pueblos indígenas, puedan encontrarse para buscar soluciones y hacerle frente a todo lo que nos está afectando en este momento. También queríamos compartir con ustedes que para curar existen unos principios. Esos principios y lecciones que nos parecen clave también tener en el espacio. Primero, pues que no hay que sanar solo el territorio, hay que sanar las relaciones eh, que son interdependientes entre el territorio y todo lo que existe en él. Es decir, no solo hay que curar las relaciones humanas, sino hay que curar la integralidad de las acciones territoriales, y que es necesario también establecer diálogos entre los sistemas de conocimiento, como ya lo mencioné, entre lo indígena, el conocimiento indígena y el conocimiento científico, y establecer esos vínculos muy estrechos donde se relaciona el tema de salud y clima.
También es necesario avanzar con la protección de estos lugares, de sitios sagrados que tienen los pueblos indígenas, que están siendo afectados en este momento por la minería, por la extracción de madera y por muchas acciones que se presentan en nuestros territorios, y que el manejo no solo depende de las autoridades indígenas, sino de las autoridades del orden nacional, en este caso en nuestro país, para avanzar con esta protección integral, territorial y espiritual en nuestra cotidianidad. También es importante reconocer que los gobiernos y los pueblos indígenas tienen unos conocimientos que son importantes, que desde esos lugares se hacen unas contribuciones, y que el tema de la protección del territorio, tener esa seguridad jurídica para poder garantizar esos escenarios de diálogo y articulación. Y también como estamos viendo en esos escenarios de la COP 30 y los distintos escenarios de biodiversidad, es necesario el encuentro, pero también el reconocimiento de las contribuciones, pero también el acercamiento a esas realidades territoriales para que haya una participación real y efectiva en los pueblos indígenas, y la solución al problema se busque de manera conjunta. También es importante decir que en el marco de este proceso de la COP 30, Colombia y los pueblos, el gobierno de Colombia y los pueblos indígenas hemos venido haciendo una articulación muy importante para la curación de los territorios. Nosotros llamamos que en el marco de la actualización de la ANC 3.0, el gobierno de Colombia ha hecho un ejercicio muy importante que lo consideramos también como una estrategia de curación, y tiene que ver que concertó las acciones de la ANC 3.0 con los pueblos indígenas, y por primera vez los pueblos indígenas estamos incidiendo en las metas nacionales de mitigación y adaptación, y eso es un hito y un aspecto muy importante para nosotros, porque ese reconocimiento que estamos buscando, reivindicando, se está haciendo realidad, pero también nos parece importante que estas acciones vayan complementadas de otras acciones de las instituciones y desde los gobiernos, para que esa armonía plena entre la naturaleza, la sociedad y lo espiritual se pueda dar lo más pronto posible, porque nos encontramos en un punto de no retorno, y donde los que vamos a vivir la peor causa del cambio climático somos nosotros, e incluidos los pueblos indígenas que están en aislamiento en estado natural, quienes dependen exclusivamente de la biodiversidad. Y al no generarse estas acciones de sanación, curación del territorio y las acciones de las apuestas desde lo cultural, pues el efecto lo van a vivir directamente ellos, y no habrá forma de mitigarlo si no nos sentamos pronto y no comenzamos a participar en los espacios de toma de decisión. Aquí queríamos contar también que nosotros en Colombia tenemos unos escenarios de concertación donde hemos venido sentando al gobierno nacional, como en el espacio de la Mesa Regional Amazónica, un espacio de concertación que no ha sido fácil, ha sido resultado de la lucha de los pueblos indígenas amazónicos, pero también tenemos otros escenarios donde reivindicamos nuestros derechos, que se llaman la Mesa Permanente de Concertación, donde se consolida la apuesta de los 115 pueblos indígenas que vivimos en Colombia. Ya para terminar, porque el tiempo se me acabó, decir que logramos establecer en el marco de la actualización de la ANC. Logramos una meta global, 12 medidas, acordamos 12 medidas y 14 postulados. En el caso, en lo que refiere a la meta global, propusimos, y esto quedó en el documento, que Colombia reportará en sus informes oficiales las contribuciones específicas de los pueblos indígenas, y donde también, digamos, nuestras contribuciones y aportes al tema de la mitigación y la adaptación van a ser clave en garantizando así la implementación de nuestros planes de vida, articulando con nuestras estructuras de gobierno, y donde nuestros sistemas de conocimiento va a ser clave para hacerle frente a los impactos y efectos del cambio climático. Tenemos 12 medidas, entre las que se encuentran la coordinación gobierno indígena con el resto del Estado en la arquitectura climática nacional y en la política de transición energética. También otro de los
aportes que logramos fue el reporte de las contribuciones derivadas de las acciones de protección, cuidado y sanación de los territorios indígenas en la mitigación y adaptación al cambio climático. Tercero, fortalecer las acciones de cuidado, protección y sanación del territorio indígena sustentada en los sistemas de conocimiento propio, complementadas con acciones interculturales como la contribución a la adaptación y la mitigación. Esto ya es lo que yo he venido contando en este proceso de la necesidad de articular, así como otros, digamos, otros aspectos que están en el documento. Algunos de los postulados que quisimos traer para compartirles a ustedes están relacionados con las salvaguardas para la protección de la vida e integridad de los defensores indígenas de la madre tierra como guardianes indígenas, sabias y sabios, y de los médicos tradicionales. Y otros aspectos que también son importantes relacionados con el fortalecimiento de las prácticas culturales y las posibilidades de adaptación en relación a la salud propia y al proceso que venimos trabajando de la articulación de la salud propia e intercultural en la Amazonía colombiana. Quisiera dejar hasta ahí, creo que me alargué y pido excusas si he quitado tiempo. Muchas gracias. No, Patricia, más bien muchísimas gracias por una presentación tan importante y tan interesante, ¿no? Desde, ¿no? el conocimiento de los pueblos indígenas, desde el territorio, ¿no? Y muchas gracias por llamar. No vamos a poder prolongar esta vida como tú lo has dicho. Muchísimas gracias, ¿no? Y también los ejemplos, ¿no? Como allá está afectado el calendario ecológico, ¿no? Que está afectando la nutrición de los pueblos y también el tema de la extracción, ¿no? Todas estas cosas que requieren acciones políticas, soluciones estructurales, pero también nacionales y muy locales y a partir de los conocimientos tradicionales. Muchísimas gracias. Bueno, colega, nos quedan unos 8 minutos. We have some 8 minutes left, and we have about 600 questions. No, I'm exaggerating, Bueno, but a lot of tenemos como questions, 600 and there's a lot preguntas. of Bueno, interest. quizás no So tantas I'm going exagero, to take pero a few tenemos questions muchas preguntas y muy for interesantes. Sian, and then also Así one que for les voy Patricia, a but very hacer data-driven way, una because pregunta a it's cada about ponente. how to create synergies, Y para John tenemos make sure una that we que work es sobre in the cómo same generar direction. So that's a sinergias, question cómo here for asegurarnos Sian, which I de que think estamos trabajando en el mismo is good, is sentido. how can we overcome, I'm Algo, looking for it among the many, una many, how pregunta, can la we estoy overcome buscando the porque lack of tenemos muchas, pero integration ¿cómo between podemos actors superar la falta de involved integración in entre addressing los these distintos issues that you put actores on que the table? participan And while para you think, abordar estos Sean, I'm going to give problemas? the Y question for Patricia. Y también la creo que también pregunta es que muy relevante, tenemos para Patricia, porque ahí preguntan de qué manera se puede articular, ¿no? Los ministerios, vamos a decir, el gobierno central, ¿no? Con los sistemas de conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, yo creo que con estos dos preguntas podemos redondear una sesión fantástica. So, Shane, first, I keep pronouncing your name John. different ways because I don't know how to John, say it. So tell us, and please, go John, no ahead. sé cómo se pronuncia bien tu Sure, nombre, that's no, totally discúlpame. fine. I'll stick with my Sí, no hay Sean, problema. but either way, same thanks. John, Thanks, Terry. sin, no Yeah, hay no, problema. what a tricky question, I would say. Bueno, qué pregunta compleja, One of eso de intentar one of the key alinearse. forms of Una complexity, key forms of de complexity las here in principales governance regulation, complejidades que hay issues of en poverty, esta climate área, health, and entre muchas well-being, otras, es are across el all tema de levels la of government, from city and gobernanza, municipal to problemas de regions throughout the bienestar y todo, country, porque or son todas federal situaciones governments, many different que departments atraviesan and distintos niveles de ministries. gobierno, And distintas it's a jurisdicciones, challenge in that distintas context áreas, distintos to get alignment, ministerios. and because it's so easy in Entonces es many ways to say complejo this is alinearse somebody porque else's sería problem, it's muy the government fácil level's problem, it's que not uno my dijera, department, bueno, or I este only es focus otro this. problema de otro, es problema I de guess otro I'll nivel just de share a few gobierno, de things that otra I've área. tried Pero voy a use to compartir bring people algunas cosas together. que he probado One thing y that que I he repeatedly utilizado come para back reunir to a la can be gente. Y an algo inclination
a lo que siempre volvemos es problems faced by people experiencing que recovery as individual problems. se puede haber una tendencia a hacer que los As problemas que well, to sort of experimentan las make them the personas en problems of situación de those pobreza poor people son and things problemas that turn over there. individuales. So Y how can entonces we son understand aquellas that just personas, like the esos COVID-19 problemas de esas pandemic had an personas. impact on the whole of Y la society and a lot, even of pandemia people de experiencing COVID, por poverty, is the ejemplo, nos well-being of mostró that que society. Wherever tuvo un possible, impacto en toda la use that sociedad. language Entonces, and el try to avoid bienestar othering, de as we las term it personas en sometimes, situación de othering pobreza people afecta a experiencing toda la poverty, sociedad. Entonces, so that trato it's not de about helping those poor people, because hablarlo I en don't esos think we ever get términos, very porque far no se with trata that de kind of ayudar a approach. aquellas Also, personas que there are están ways of allá, applying que son economic pobres, analyses to look at y co-benefits, for también example. presentar The análisis representation we're económicos talking que about muestran inclusion los here is bringing people to the cobeneficios, table. We can y sometimes también operate under the assumption la that cuestión de governments see that poorly and representación, are universally pessimistic. porque It's a one veces support, but podemos pensar having que las people with personas que reference feels like trabajan the en los right time gobiernos point son going forward por to be applying naturaleza it. These are just a few thoughts of the many, pesimistas, many things that could be pero done. bueno, esas son But algunas ideas definitely, yeah, que it's a tengo, challenging area for sure. pero sí, por supuesto que Thank es you un very much, Sean. Very tema important desafiante. insight on Muchas that. So, gracias, Patricia, muy importante. quizás un segundo puedes poner la cámara para verte si es posible, si no entendemos. Vale. No se preocupe. ¿Ahí me logran ver? Ah, no. Te escuchamos, pero no te vemos. Pero Vale, adelante. ahora sí. Vale. No, pues decir que nosotros los pueblos indígenas de Colombia, nosotros no somos de movilización en las calles, ¿no? Una estrategia que hemos utilizado para poder articular con el gobierno de Colombia es desde la palabra. Nosotros, desde la palabra y desde las acciones, es decir, nosotros avanzamos cuando decimos hay que proteger el territorio, nosotros avanzamos con la protección y ya en el marco de evidenciar esas acciones de protección, de cuidado, de administración del territorio, hacemos que las entidades, los aliados quieran participar y acompañar nuestro proceso en la Amazonía colombiana, pero también lo venimos haciendo desde la reivindicación y desde la acción jurídica. O sea, nosotros tenemos un proceso de que todas nuestras luchas en la Amazonía colombiana lo hemos ganado después de sentencias, tutelas, y eso nos ha permitido también avanzar con la protección porque la ubicación geográfica donde nos encontramos no nos permite cerrar ríos, no nos permite cerrar aeropuertos, entonces, ni carreteras, entonces nosotros consideramos que la lucha está en la palabra, pero también en la materialización de acciones y en la acción jurídica, que es una herramienta importante que hemos apropiado del lado de afuera, y eso es clave también. Y siempre desde la acción a la palabra. De la acción a la palabra creo que moviliza a la gente y permite que los otros actores, pues, si se interesen, lleguen a nuestros territorios. Nosotros siempre estamos muy abiertos y dispuestos para la gente que quiera cuidar la Amazonía. Los abuelos dicen que quien tiene un corazón dulce para cuidar, bienvenido, pero quien llega con corazón malo, siempre en la Amazonía le va a cerrar las puertas y algo le va a pasar para que se devuelva por donde vino. Entonces, quería agradecerles por la invitación y decirles que bienvenidos a la Amazonía. Gracias por intentar comprender estas apuestas que a veces no son tan fáciles de comprender y contar, porque solo se comprende cuando se vive en nuestra realidad y nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. And thank you so much for both of you and for everyone who's here. Gracias And I just wanna Patricia, close with saying gracias a we are ambos. very close to Y the COP. para In 1 cerrar, month, we're going to the estamos next muy COP cerca de la COP in the Amazonia, you know. So I y think en what Patricia just que said, va a come ser with en la good heart, come Amazonia, y with lo good que intentions, decía because if not, Patricia de the venir con Amazonia un buen won't corazón, treat you con well. buenas And intenciones, also, please, porque si let's no la make sure Amazonia that no on les the va a tratar agenda bien. of the COP Y and por as the Global favor, Health Agenda, we en have la the factor of agenda de equity la and COP, grains, so cuando that is se habla not de something, salud, you know, hay on que the hablar de side. So really, equidad I para que no invite quede como everyone to algo make sure that this marginal. topic is really heard. Tenemos que The UN Action asegurarnos de Plan que ese has this tema very se central exija. and also Esta talks acción
ejecución del plan de acción de Belén lo tiene como algo muy central, así que me parece una excelente oportunidad para continuar avanzando con esta agenda, para que se integre la equidad y las voces de las personas que son más afectadas. Así que nuevamente muchas gracias a la organización, a quienes han participado por esta excelente sesión. Veo que en el chat tenemos muchas felicitaciones. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas Gracias, gracias a muchas gracias. todos. Que estén muy bien, Nice meeting you here, gracias. Patricia. Ya, Un un gusto conocerte, Patricia.